Eso conllevó a que esta patología disminuyó considerablemente. Y está bien, en realidad siempre debió haber sido así. ¿Cuáles son los factores de riesgo considerados en esta patología, sobre todo en los menores de 2 años de edad, ¿no? Si el SHUN se presenta en niños menores de edad, se considera un factor de riesgo. Aquellos SHUN que han sido causados por el serotipo de citotoxina TXS2, los pacientes que tienen un recuento leucocitorio mayor a 13.000, el uso indiscriminado de antibióticos, como dentro de ellos las sulfas y cualquier otro antibiótico que sea de uso irracional o de manera indiscriminada. Algunos otros agentes antidiarreicos que inhiben la motilidad intestinal. Todos estos constituyen los factores de riesgo. Acuérdense que el antecedente va a ser un cuadro de diarrea, ¿no? Y las diarreas por lo general se autolimitan y deben de solo pasar con sintomáticos, en este caso hidratantes nada más. De lo que se refiere a la etiología del síndrome hidrémico hemolítico atípico, la etiología es distinta al anterior, ¿no? En el atípico, generalmente va a ser ocasionado por el uso de algún tipo de drogas o medicamentos que reciben algunos pacientes. Dentro de ellos, algunos ciclosporinas, cocaínas, clopidogrel, tacrolimus, que se usa mucho en la piel, quinina. En realidad son medicamentos que se usan en algunas enfermedades sistémicas, ¿no? También puede presentarse en aquellos pacientes que han sufrido algún tipo de trasplante, dentro de ellos el trasplante renal, trasplante de médula ósea, intestino o hígado. Otras patologías en donde puede estar presente el SHUN atípico es aquellas como el cáncer, las colagenopatías, el lupus, hipertensión maligna durante el embarazo o en el posparto. Entonces, el agente etiológico del típico es distinto al del atípico. El del típico generalmente van a ser agentes bacterianos, mientras que en el atípico otro tipo de agentes. Acá decíamos, en el típico, 90% de los casos debe haber consumo de carne mal cocida, ¿no? Y en realidad el hecho no es la carne en sí, sino los agentes que contiene esa carne, ¿no? El consumo de leche no pasteurizada, los jugos de fruta no pasteurizados o consumidos en algún lugar no recomendable, verduras y aguas contaminadas, el consumo de hamburguesas en países desarrollados, porque las hamburguesas no están bien cocidas o son preparadas de desechos de carnes no recomendables y que contienen el agente etiológico para síndrome hidrémico hemolítico. La E. coli, el serotipo verotoxina, constituye el agente etiológico principal de síndrome hidrémico hemolítico. Y la E. coli enterohemorrágica también constituye el agente etiológico más común para síndrome hidrémico hemolítico, ¿no? Como todos conocemos, sabemos que existen diferentes subgrupos de la E. coli, ¿no? Tenemos las más comunes, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, de la que vamos a hablar ahora en esta patología, la enteroinvasiva, enteropatógena, enteroagregativa o la de adherencia difusa. Entonces, la que nos reúne hoy en día es la E. coli enterohemorrágica, ¿no? O conocida como productora de toxina vero. Entonces, para hacer un recuerdo más que todo, debemos de tener presente en dónde actúa este microorganismo, ¿no? Hemos hablado de varias formas o varios tipos de E. coli, ¿no? Casi todas van a actuar a nivel del intestino, unas en el intestino delgado y otras en el intestino grueso. La E. coli enteropatógena, la enterotoxigénica, actúa en el intestino delgado, que nos van a dar como manifestación clínica cuadros de diarrea, puede haber presencia de vómitos, dolor abdominal. No hay nada diferente a cualquier cuadro de diarrea, ¿verdad? A diferencia de la E. coli enterohemorrágica, que su lugar de acción, por decirse así, va a ser el intestino grueso, ¿no? En ella va a haber
manifestaciones clínicas de diarrea acuosa. Esta inicialmente será acuosa hasta con moco. Posteriormente se convertirá en diarrea hemorrágica, eh, presentando un cuadro prácticamente de colitis hemorrágica. Habrá dolor abdominal, fiebre o febrícula, dependiendo de cada paciente. Y esta patología sí puede progresar a síndrome urémico hemolítico, ¿no? Porque el agente etiológico es otro, el cuadro clínico es distinto y debemos de tomar las medidas necesarias ante la presencia de una diarrea con sangre o con moco. O conocida también como diarrea disentérica, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las diferencias entre el síndrome urémico hemolítico típico versus el atípico? Es un cuadro para hacer un pequeño resumen nada más. Debemos de tener presente que el agente etiológico en la típica va a ser la toxina parecida a Shiga o asociada a coli, o la conocida como verotoxina. Mientras que en la atípica, el agente etiológico puede ser otro agente bacteriano, en este caso puede ser Streptococcus pneumoniae, puede ser producido por medicamentos que ya hemos hablado, mencionado anteriormente, pacientes con glomerulonefritis o desórdenes del colágeno o colagenopatías. ¿Cuál va a ser el pródromo en la típica? El antecedente de diarrea sanguinolenta o diarrea con sangre. En la atípica no va a haber diarrea, pero sí el antecedente de una patología respiratoria o en realidad puede no tener ni siquiera un antecedente patológico. La edad no hay diferencia, puede ser similar. La morbilidad en la SHUN típico es muy baja, menos del 5%, mientras que la mortalidad en el atípico es alta, es más del 25%. Las recurrencias en el típico son infrecuentes, mientras que en el atípico son muy frecuentes las recurrencias, ¿no? El tratamiento simplemente es de mantenimiento en el típico y muchas veces puede llegar a diálisis, mientras que en el atípico el tratamiento es distinto, va enfocado casi desde el inicio a diálisis, porque presentan insuficiencia renal y pueden llegar a insuficiencia renal crónica inclusive. Entonces, este es un grupo solamente de resumen en cuanto a diferenciar los agentes etiológicos, ¿no? Existen grupos de síndrome urémico que están asociados a patologías o agentes infecciosos, y hemos hablado, en este caso, la E. coli, la productora de verotoxina, que puede ser, generalmente es la que más causa síndrome hemolítico. También está asociado a otros agentes idiopáticos, como había mencionado, de causas no conocidas, puede ser de causas genéticas, hereditarias, asociado también a otras patologías, como mencionar, el cáncer, embarazo, hipertensión maligna, rechazo a los trasplantes en pacientes que han tenido ese tipo de problemas, o en pacientes que hayan estado expuestos a sustancias tóxicas como radiación, inhibidores de calcinura, quinina, quimioterapia en tratamiento para algún tipo de cáncer. Es un estudio donde demuestra básicamente el grupo etario más afectado y en donde corrobora que el agente más comprometido o el problema más serio es en lo que se refiere al complemento, ¿no? La edad más comprometida, sobre todo, es aquellos pacientes menores a los 2 años de edad, ¿no? Y en todas está afectado el factor de complemento. Como les decía, el agente etiológico y el por qué esta patología ha disminuido en estos últimos años, pues debido a que hay mayor cuidado en lo que consumimos, ¿no? Pero si es que no mantenemos esta educación sanitaria, por decirlo así, eh, probablemente con el tiempo volvamos a tener el mismo número de casos que antes presentábamos. El agente etológico lo vamos a encontrar en el medio ambiente y en los alimentos que vamos a consumir. Todos ellos deben de ser pasteurizados, bien cocidos. Y cuando manipulemos alimentos, debemos siempre mantener los mismos cuidados que hemos estado manteniendo durante estos últimos años, ¿no?
desinfectar bien las verduras, las frutas, lavarlas bien. Eh, si vamos a consumir carnes, las carnes deben ser bien cocidas. Aquellas personas a las que les gusta comer eh, la carne a medio cocer, pues bueno, hay ciertos riesgos en ello, ¿no? Lo ideal es consumir alimentos bien cocidos, bien desinfectados y bien preparados. Debemos mantener siempre el lavado de manos constante y con este tipo de medidas vamos a seguir manteniendo estos niveles bajos de esta patología que es el síndrome del tumor hemolítico. En la línea del tiempo, la patogenia se presenta básicamente de la siguiente manera. 3 días antes de que se presente el cuadro clínico, tiene que haber habido la ingestión del agente patógeno. Posteriormente, el niño o el paciente va a presentar manifestaciones clínicas, principalmente deposiciones líquidas, dolor abdominal y progresivamente aumentará a fiebre o llegando incluso a los vómitos, ¿no? Con el pasar de los días, esa diarrea que al inicio era acuosa, con moco, se va a convertir en diarrea sanguinolenta o con rasgos sanguinolentos y posteriormente puede presentar hasta incluso eh, signos de sangrado como la colitis hemorrágica. Gran parte de las patologías de los cuadros diarreicos con moco con sangre desaparecen al sexto, séptimo día, ¿no? El paciente mejora sin ningún problema, no tiene ni siquiera resolución espontánea. Eso constituye un 85% de los pacientes. A diferencia de un 15% de este tipo de pacientes que se van a convertir en síndrome urémico hemolítico. Es por ello la recomendación de que todo paciente que viene con diarrea hemorrágica o diarrea con sangre, no usemos antibióticos de manera indiscriminada, ni nos olvidemos de ellos después de la consulta. Hay que hacerle seguimiento, ¿no? Sobre todo pasada la semana, citarlo a control para ver cómo está yendo el bebé, si es que ha presentado alguna complicación después de la diarrea con moco con sangre. Porque como les digo, un 15% de estos pacientes que hacen diarrea con sangre pueden convertirse en síndrome urémico hemolítico. ¿Y qué es lo que va a ocurrir luego de la inoculación? Pues esta bacteria se va a sentar en el colon, va a empezar a liberar las toxinas al torrente sanguíneo. Acuérdense que es una patología mediada por toxinas. Es por ello el uso indiscriminado de antibióticos, puesto que eso me va a ayudar a liberar más toxinas si es que uso antibióticos de manera indiscriminada. Estas toxinas me van a llevar a la destrucción del endotelio vascular, produciendo edema de los capilares glomerulares y esto me va a producir esclerosis glomerular. Va a haber también engrosamiento de las paredes de los vasos capilares, engrosamiento de las paredes capilares, necrosis de la corteza renal, va a haber un ataque focal glomerular, activación y agregación microplaquetaria, ocasionando microangiopatía trombótica, estrechamiento de luz vascular y aumento del flujo y presión, que me va a llevar al final en hemólisis. En este cuadro lo que vemos es en la figura A el endotelio normal, un vaso sanguíneo en un corte transversal normal, y en la figura B vemos esquematizado lo que viene a ser el, el, el efecto de la cigatoxina, en donde me ocasiona daño. Primero se agrega a los receptores del endotelio y luego posteriormente me va a ocasionar daño en el endotelio. Va a haber una reacción sistémica a nivel del vaso, produciendo edema de la pared. Va a haber agregación plaquetaria, como vemos en la imagen, produciendo grandes trombos que van a migrar y van a taponar los vasos pequeños y que a la larga me van a producir los daños que vamos a ver más adelante en el cuadro clínico. Como vemos, la E. coli productora de toxina va a producir un proceso inflamatorio de las células intestinales, que ya has mencionado, es mediada por toxinas, va a haber alteración del edema y edema endotelial,
ocasionando adherencia y agregación plaquetaria. Estos van a formar trombos y va a producir daño de la microcirculación, especialmente en el colon, riñón y sistema nervioso central, produciendo a la larga una trombocitopenia muy severa. También va a haber disminución de la luz capilar con destrucción de los glóbulos rojos, que me va a llevar a anemia microangiopática y insuficiencia renal aguda. Es un corte histológico de lo que viene a ser una biopsia en un paciente con síndrome urémico hemolítico. Hablando del cuadro clínico del síndrome urémico hemolítico, vamos a distinguirlo de las dos formas, ¿no? Primero vamos a hablar del típico y luego hablaremos un poquito del atípico. En el cuadro clínico del SHUNT típico existen dos fases, la fase prodrómica y la fase de estado. La fase prodrómica va a ser aquella en la que va a estar determinada por el cuadro de diarrea. Esta diarrea puede ser, como ya había mencionado, con moco o puede ser con sangre. Generalmente esto es la mayoría de los casos, ¿no? 70-80%. El inicio es brusco, como ya mencionado, va a haber dolor abdominal, vómitos, colitis hemorrágica, que puede confundirse con invaginación o válvulas intestinales. Entonces siempre tendremos que hacer diagnósticos diferenciales con esa patología. En la fase de estado, comienza aproximadamente al cuarto día de la ingesta o del inicio de los cuadros clínicos. El tiempo de enfermedad aproximadamente es de 1 a 10 días y aquí ya entra hasta allá la tríada que has mencionado al inicio, que es la anemia hemolítica microangiopática. Esta puede ser leve a severa, seguida trombocitopenia trombótica y la insuficiencia renal aguda. Entonces, esta tríada sí o sí va a estar presente en el SHUNT típico. Luego de estas manifestaciones, vas a tener otras manifestaciones como la disminución del volumen urinario por la insuficiencia renal. Al haber disminución de volumen urinario, vamos a tener edema. Y al haber anemia hemolítica, se manifestará a través de la piel, mostrando una palidez súbita, ¿no? En el atípico, no hay una diferenciación en fases como en el anterior. Acá el cuadro clínico suele ser abrupto, muy agudo. Un 20% de estos puede ser progresivo. Puede haber durado en semanas o meses incluso. Suelen presentar a veces anemia subclínica o trombocitopenia fluctuante y una función renal muchas veces conservada, ¿no? Entonces, como ven, no hay un cuadro tan marcado como en el típico. Son más frecuentes las manifestaciones en el SHUNT atípico, las de tipo neurológico, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber daño renal, no hay una filtración de los valores nitrogenados y esto me va a dar manifestaciones neurológicas, como irritabilidad, somnolencia, confusión. Y si es que no se diagnostica tempranamente, podemos tener un paciente hasta con manifestaciones encefalopáticas, algunas veces puede hacer accidentes cerebrovasculares, hemiplejías o incluso puede llegar al coma. Es por ello que debemos hacer siempre unidad clínica y hacer diagnóstico temprano, no esperar a la manifestación más severa para recién llegar al diagnóstico, ¿no? Dentro de las manifestaciones hematológicas, vamos a encontrar anemia hemolítica de instalación rápida y súbita, ¿no? Y recordemos que cuando pidamos Coombs, en esta patología el Coombs va a estar siempre negativo. ¿Cuál será lo que nos va a corroborar esta patología? La presencia de glóbulos fragmentados, ¿no? Cuando pidamos lámina periférica y las formas patognomónicas de los glóbulos rojos van a ser los esquistocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos fragmentados. Tendremos trombocitopenia menor a 100.000, leucocitosis o neutrofilia, que también es un signo de mal pronóstico. Y las pruebas de coagulación van a ser normales, ¿no? A diferencia de si estuviéramos hablando de sepsis o de coagulación intravascular diseminada, en donde el perfil de coagulación sí va a estar alterado.
En cuanto a las manifestaciones renales, el 100% de estos pacientes hacen insuficiencia renal aguda. Un 60% de ellos cursan con oliguria, cursan con hematuria microscópica, proteinuria, y si la anuria o la oliguria es mayor de 7 días, se asocia a enfermedad severa, y si es mayor de 14 días, se relaciona con insuficiencia renal crónica terminal con mortalidad del 30%. También vamos a tener edema e hipertensión arterial, que estos van a ser secundarios a la volemia o a la falla renal. Acá no es hipovolemia, es hipervolemia por si acaso, o a la falla renal. También vamos a tener disminución de la tasa de filtración glomerular con elevación de la urea y creatinina. Podemos tener hiponatremia dilucional, acuérdense que va a haber hipervolemia. Podemos tener hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica. Eso en cuanto a las manifestaciones renales. Y a las manifestaciones neurológicas podemos tener convulsiones, y esto va a ser un primer signo dado por las alteraciones hidroelectrolíticas o de la uremia, ¿no? De los valores nitrogenados. 41% de estos pacientes presentan irritabilidad, somnolencia, cambio en la conducta. Inicialmente, ¿no? Es ahí cuando debemos ya tomar medidas preventivas, ¿no? 10% de estos llegan a presentar convulsiones, incluso llegan a presentar signos de descerebración y de entrar en un coma profundo. Pero es por ello que eso ya es una complicación muy seria, ¿no? No debemos llegar a eso. Lesiones focalizadas, podemos tener alteraciones visuales y ceguera cortical. Otras manifestaciones, pero poco frecuentes, son la pancreatitis, que fluctúa en un 8-10% de las veces. Esta va a presentar hiperglicemias, niveles adecuados de insulina, podemos tener miocarditis, edema pulmonar por sobrecarga de volumen. Ahora acuérdense que hay hipervolemia, y también podemos encontrar arritmias cardíacas por las alteraciones hidroelectrolíticas, como el caso que vamos a mencionar, y sobre todo la hiperpotasemia, ¿no? El diagnóstico es netamente clínico, jóvenes. Nosotros, acuérdense que somos 100% clínicos. La ayuda diagnóstica laboratorial o de imágenes es complementaria o para documentar lo que nosotros estamos hablando. Y cuando pedimos exámenes debemos de sustentar lo que quiero ver en los exámenes que voy a pedir. Entonces, todo estos pacientes tendrán que ingresar con su hematología completa, ¿no es cierto? Para poder hacer un diagnóstico también complementario. ¿Qué vamos a ver en el hemograma o en la hematología completa? Pues buscaremos hemólisis, trombocitopenia o leucocitosis. Exámenes para ver la función renal. Los valores nitrogenados estarán elevados, ¿no? Pediremos un extendido de sangre periférica o lámina periférica, como le llaman algunos, y ahí que buscaremos los esquistocitos, ¿no? Que son dijimos, los glóbulos rojos fragmentados. Pediremos uranálisis o examen completo de orina, jóvenes. Recuerden que el examen completo de orina tiene 20 parámetros, los cuales debemos evaluar los 20. Y está dividido en diferentes segmentos, ¿no? Donde tendremos que ver el pH, ver la densidad de esa muestra de orina y la presencia de algunos componentes bioquímicos, ¿no? En este caso, ver si es que hay proteinuria o hematuria. Pedimos un factor de coagulación. Dijimos que los factores de coagulación para hacer el diagnóstico diferencial del CID o de sepsis, en esta patología está normal, ¿no? Si estuviera alterado, no podríamos pensar en síndrome diabético hemolítico. Pediremos hemocultivo para aislar el germen que estamos sospechando, en este caso la E. coli, productores de verotoxina. Electrolitos, pediremos electrolitos, gases arteriales o glucosas séricas para determinar
algún tipo de función renal, algún tipo de trastorno electrolítico, como había mencionado, las arritmias cardíacas o algún problema metabólico. Radiografía de tórax, mucho bien, pero ¿para qué pedimos radiografía de tórax si el problema es intestinal? Pues la radiografía de tórax la vamos a pedir para ver en caso de que tengamos sobrecarga de volumen y ver signos de congestión pulmonar, ¿no? Para eso es que estamos pidiendo la radiografía de tórax. Y aquí me he vuelto a equivocar, de dice radiografía de tórax, no es para determinar la hipovolemia, no es para determinar signos de hipervolemia, por si acaso. Pedimos también un electrocardiograma. Acuérdense que estamos sospechando de trastornos electrolíticos, dentro de ellos la hipercalemia. Ecografía renal siempre tendríamos que pedirla para ver un aumento difuso de las estructuras de ese riñoncito. Ecografía de Doppler para el flujo renal, resistencia vascular, intracraneal, etc. Este es un algoritmo de enfoque práctico para el diagnóstico diferencial de Sjögren, ¿no? Y tenemos un paciente que tiene todo el cuadro clínico que mencionaba anteriormente. Y según nuestra evaluación clínica, nos lleva em, a una patología no asociada a Sjögren, pues con, eh, que nos puede hacer pensar en un diagnóstico diferencial como la púrpura trombocitopenia idiopática, pues ese es un manejo distinto, ¿no? Pero si tenemos una evaluación clínica que nos hace pensar en síndrome urémico hemolítico, pues tendremos que hacer todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Pedirle su cultivo, hacer aislamiento de la toxina, pediremos PCR o serología para, para hacer diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. Si nos sale positivo y es sí, pues diagnosticamos como síndrome urémico hemolítico asociado a verotoxina y damos el tratamiento correspondiente, ¿no? Y si nos sale DO, quiere decir que puede ser un Sjögren asociado perdón, de forma atípica, en donde vamos a generalmente evidenciar una infección por neumococo. Acuérdense que hemos dicho que la forma de presentación atípica está asociada a otro tipo de germes, dentro de ellos el neumococo. Y si es sí, pues si lo hemos aislado el agente, pues pensaremos en un síndrome urémico hemolítico asociado a neumococo o de forma de presentación atípica, ¿no? Y si es no, pues daremos todo lo que es consejería para otro tipo de manifestaciones que también corresponden a una forma de presentación de un síndrome urémico hemolítico de forma atípica. El tratamiento, hasta la fecha no se ha demostrado que existe un tratamiento específico contra el síndrome urémico hemolítico. Actualmente solo es de soporte y para evitar las complicaciones. Acuérdense que hay un problema renal, por lo tanto tendremos que hacer restricción de líquidos, ¿no? Tendremos que disminuir los aportes o los requerimientos hídricos para ese paciente que tenga síndrome urémico hemolítico. Yo le he puesto aproximadamente 600 mililitros por metros cuadrados al día, pero acuérdense que esto va a depender de la edad y del peso, ¿no es cierto? Nosotros damos los requerimientos hídricos de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso o a la superficie corporal de cada paciente. Entonces, si un niño requiere, yo qué sé, 800, pues tendríamos que reducir a la mitad por lo menos de sus requerimientos hídricos, ¿no? Todo es individualizado en base a los requerimientos hídricos jóvenes. Tendremos que iniciar también tratamiento antihipertensivo. Podemos usar inhibidores de canales de calcio o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, puesto que también había mencionado que va a producir hipertensión arterial, ¿no? Transfusión de concentrado glomerular si es que hubiera anemia severa. Solo si es que estamos en rango de anemia severa, pues usaremos o realizaremos transfusiones de paquete globular. 2/3 de estos tipos de pacientes requerirán terapia de reemplazo renal.
El uso de furosemida mejora la oliguria y la necesidad de diálisis. Inicialmente siempre planteamos forzar diuresis. Acuérdense que es un paciente que está en oliguria, estamos sospechando insuficiencia renal, pues tendremos que forzar diuresis porque si no la sobrecarga de volumen nos va a ganar. Si es que no tuviéramos respuesta con los diuréticos y los valores nitrogenados son muy elevados, pues tendremos que pasar a la siguiente fase, que es la diálisis peritoneal, en caso de que tengamos una oliguria o anuria mayor de 48 horas, ¿no? Y esto va a mejorar el pronóstico, puesto que reduce la mortalidad a menos del 8%. También remueve el factor inhibidor de plasminógeno tipo 1. Como ven, no hay un tratamiento específico. Generalmente lo que hacemos es tomar medidas de soporte, ¿no? Si es que hay insuficiencia renal, corregimos la insuficiencia renal. Si es que hay sobrecarga de volumen, disminuimos el volumen. Si es que hay hipertensión arterial, tendremos que dar algún antihipertensivo. Pero no todos hacen todo, ¿no? Cada paciente, por eso les digo, es individualizado. Otros tratamientos más específicos, como para la trombocitopenia, acuérdense que en este tipo de pacientes hay trombocitopenia en algunos casos muy severa. Entonces, y si podemos usar transfusión de plaquetas, pero esto solamente en caso de que exista evidencia de sangrado activo o que quizás el paciente vaya a entrar por alguna complicación a sala de operaciones, ¿no? Solo en esos casos está indicado la transfusión de plaquetas. Si el paciente está estable y está con trombocitopenia, y no tiene signo de sangrado activo o no va a requerir ningún otro tratamiento quirúrgico, pues no es necesario por el momento o lo dejamos así como se ha tomado esta pena, ¿no? Tratamiento con plasma. La administración de plasma fresco en pacientes con síndrome urémico hemolítico, estejo, verotoxina, no tiene evidencia hasta el momento, ¿no? Los pacientes con SHU al contrario, suelen presentar ciertas complicaciones porque vamos a ingresar más cierto de antígenos y anticuerpos que me pueden complicar el cuadro clínico. La plasmaféresis sí está indicado. Acuérdense que la plasmaféresis es básicamente una terapia de recambio plasmático. Se usa, pero en nuestro país solo lo tenemos en los hospitales de nivel 4, ¿no? Los hospitales mm, en Lima, por ejemplo. En nuestro hospital en la ciudad de Tacna no hacemos plasmaféresis, ¿no? Lo que sí hacemos es diálisis peritoneal o hemodiálisis. Otros agentes, otros tratamientos específicos como los agentes bloqueantes unidos a la cigotoxina o el eculizumab, que son tratamientos un poco más específicos, pero solo como teoría porque no los contamos, nunca los hemos usado, pero para conocimiento de ustedes los he puesto. Es el esquema de cómo se usa el eculizumab. Y la terapia de reemplazo renal, ¿no? En este caso la diálisis, que es básicamente uno de los más importantes en cuanto a la terapia del SHU. Esta terapia de reemplazo renal es requerida en un 50-70% de los casos en la fase aguda de la enfermedad y es indicado en casos de uremia sintomática, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? A aquellos pacientes que ya están presentando signos de encefalopatía, signos de pericarditis hemorrágica, y todo esto debido a que los valores nitrogenados están superando los 100 miligramos por decilitro. ¿En qué otros pacientes vamos a hacer terapia de reemplazo renal? En aquellos que tengan sobrecarga severa de líquidos, ¿no? Que tengan más del 15 a 20% de peso corporal. O sea, no es que hayan ganado masa muscular o estén más gorditos, están ganando agua. Entonces, debido a que su riñoncito no funciona y el uso de diuréticos tampoco ha dado resultado. Entonces, en este tipo de pacientes sí está indicada la terapia de reemplazo renal con la diálisis. ¿En qué otros pacientes? En aquellos pacientes que presentan desórdenes electrolíticos y ácido básicos que no respondan al manejo médico, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan potasio más de 6.5 miliequivalentes por litro, o que tengan sodio menos de 100 miliequivalentes por litro, o un pH menos de 7.1.
O sea, nosotros podemos corregir con tratamiento médico hasta cierto punto, bueno, pero cuando no haya una buena respuesta y el paciente presenta complicaciones debido a estos desórdenes, pues tendremos que recurrir a la terapia de reemplazo renal como la diálisis. Pacientes que presentan oliguria mayor a 48 horas o signos de encefalopatía urémica por urea mayor de 150 mililitros por decilitro. Hipervolemia severa, como ya se había mencionado, hipercalemia persistente, acidosis metabólica severa, hiponatremia o incapacidad para proveer tratamiento y nutrición de restricción hídrica. Debemos hacer diagnóstico diferencial siempre con coagulación intravascular diseminada, ¿no? Ya has mencionado esto, que la diferencia va a ser el perfil de coagulación. En el SHU, el perfil de coagulación estará normal, mientras que en el CID estará alterado, ¿no? Debemos hacer también diagnóstico diferencial con la púrpura trombocitopénica idiopática, en donde vamos a tener también trombocitopenia muy marcada. Otros desórdenes del metabolismo de la cobalamina, en el dengue hemorrágico, acuérdense que hoy en día está de moda el dengue hemorrágico. En esta patología van a compartir la presencia comparten la presencia de trombocitopenia, anemia, en caso de sangrado activo, ¿no? Injuria renal usualmente iatrogénica por poco aporte de líquidos. Sin embargo, la serología para dengue nos va a hacer la diferencia, ¿no? Y los tiempos de coagulación también van a estar alterados a diferencia del SHUM. Entonces ya sabemos cómo hacer el diagnóstico diferencial con esa patología. La prevención, pues va a ser siempre respetar la cadena de frío, tanto en las carnes como en los lácteos. Ya os he dicho, consumir todos los productos bien cocidos. Si tenemos que guardar alimentos como las carnes y congelarlas, pues debemos descongelar los alimentos en la nevera, en el microondas o bajo una fuente de agua fría, tomando la precaución de colocarlo nuevamente en la nevera una vez congelado hasta que se consuma. Cocinar siempre los alimentos o la carne completamente a 70 grados. Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Una vez cocinado el alimento debe consumirse pronto, no dejar para el calentadito, como le llaman. Lavarse las manos con agua y jabón siempre después de ir al baño, antes de manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos. Lavar bien las frutas y verduras, consumir leche pasteurizada o cualquier otro lácteo que sea pasteurizado. Consumir agua potable y ante la duda, pues hacerla hervir, ¿no? O agregar 2 gotas de cloro por litro de agua. El pronóstico de esta patología a corto plazo tiene una mortalidad muy baja, ¿no? Sobre todo en la fase aguda. A diferencia de la otra, que pueden prestar complicaciones a largo plazo, que puede ser un 65-80% de los casos en total. No es muy común que presenten cuadros recurrentes, sobre todo en la forma típica, ¿no? En la forma típica sí es muy común que presenten recurrencias. Y les dejo la bibliografía del tema de hoy día. Listo, chicos, esta es la clase que yo les debía. No sé si tienen alguna pregunta o si no, la damos por concluida.